El tema es: conoce el poder del Espíritu Santo. ¿Ok? Amén. Dice la Escritura, Hechos capítulo 2, versículo 16 al 21. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, ¿cuándo dice? En los postreros días, quiere decir más tarde. Amén. Dice Dios: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. Bueno, recordemos que el apóstol Pedro dio su primer discurso cuando llegó a su vida el poder del Espíritu Santo. Amén. Esa mañana eran como las 9 de la mañana cuando estaban reunidos en el aposento alto. Y al estar reunidos sucedió algo extraordinario. La presencia del Espíritu se derramó de una manera tan poderosa que dice la Escritura que hubo un gran estruendo en ese lugar. Pero, ¿qué estaba sucediendo en las calles ese día? Había mucha gente ya, aun cuando eran las 9 de la mañana, ya había mucha gente en las calles. ¿Por qué? Porque era la fiesta del Pentecostés, ¿verdad? Era la fiesta del Pentecostés. Y ese día el Espíritu Santo se derramó sobre la iglesia de Cristo. Todos fueron llenos del Espíritu. Pero el apóstol Pedro tuvo que salir a las calles, hablarle a la gente y decirles lo que estaba sucediendo en ese lugar. ¿Qué fue lo que estaba pasando? Porque la gente de afuera no entendía lo que estaba sucediendo adentro. Muchas veces nosotros no entendemos lo que sucede aquí adentro. Muchas veces no sabemos qué es lo que quiere hacer el Espíritu de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Sentimos el mover, sentimos la presencia de Dios, pero a veces no entendemos lo que el Espíritu Santo quiere hacer con cada uno de nosotros. Y como no entendemos lo que quiere hacer, tampoco entendemos cómo Él se manifiesta o se quiere manifestar a nuestra vida. La mayoría hemos tenido experiencias que decimos: bueno, ya sentí, algo me pasó, pero hasta ahí nada más quedó. No sabemos entender o discernir lo que el Espíritu ha hecho a nosotros. Sentimos bonito, nos sentimos mareados, nos sentimos que nos caemos, nos sentimos como que si estuviéramos borrachos, ¿verdad? Nos sentimos, no sé, de muchas maneras. Pero hasta ahí nada más queda. Pero tenemos que empezar a comprender verdaderamente cuál es ese poder que viene sobre nosotros. ¿Para qué sirve ese poder? ¿Cómo se manifiesta en nuestra vida? ¿Y por qué se da en cada uno de nosotros? ¿Cuál es ese propósito del Espíritu Santo de venir a nosotros? Jesús dijo: yo me voy, pero no os dejaré solos. Enviaré al Consolador para que esté entre ustedes. Ok, el Espíritu está entre nosotros, ¿verdad? Pero ¿qué más? Hoy día se ha dejado de predicar tanto esto del Espíritu. La iglesia desconoce muchas cosas también de cómo se mueve el Espíritu, de qué es lo que quiere hacer, cómo se manifiesta y por qué hay manifestaciones que a veces no se entienden dentro de la iglesia. Y por eso muchos pastores satanizan el mover del Espíritu Santo y prefieren mejor no hablarlo, no llevarlo a cabo en sus iglesias. Primero, porque no lo tienen. Segunda, porque no lo conocen. Tercera, porque no se mueven en el poder del Espíritu. Por eso a veces no se da eso. Y se termina satanizando el mover del Espíritu. Dicen que eso ya está fuera del orden de Dios, que eso no proviene de Dios, que Dios no está en ese lugar, que el diablo se está moviendo, en fin. Lo mismo le dijeron a Jesús cuando Él se movía en las señales. Cuando Él hacía milagros, hacía liberaciones, le decían: Él tiene el diablo en su vida. Por el poder de Belcebú está haciendo esto Jesús. Por eso muchas veces se satanizan las iglesias, porque no entienden. Y la iglesia no conoce, no escudriñar las Escrituras,
se termina cerrando, hermetizando y diciendo, eso no es de Dios. Aunque la Biblia tiene muchas cosas que enseñarnos, que revelarnos, para que entremos en ese mover, en esa dimensión del Espíritu, no lo hacemos. Dice la Escritura que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Porque no queremos estudiar, no queremos ahondar en las Escrituras, nos da flojera leer la Biblia. Y más con relación a temas del Espíritu. Prefiero no entrar en eso, muchos dicen, porque no sé si es de Dios o es del diablo. Déjenme decirle, cuando es del Espíritu es porque viene Dios, está Dios metido ahí. Amén. Fíjense nada más. Vaya conmigo primera de Corintios, capítulo 2, versículo 4 al 5. El apóstol Pablo, a pesar de que no vivió la experiencia del avivamiento del Pentecostés, él tuvo su propio avivamiento, él tuvo su propio encuentro con Jesús. ¿Sí me entiende? El Espíritu vino a la vida del apóstol Pablo, lo llenó de una manera poderosa. Hoy día se siguen pidiendo avivamiento. Señor, aviva la iglesia. Señor, que venga como en el día del Pentecostés. Déjame decirte una cosa. Si el avivamiento no empieza por el pastor, no puede venir a la iglesia. El pastor tiene que pedir el avivamiento para él primero. Tiene que ser lleno del Espíritu. Tiene que venir el Espíritu para que pueda derramarse sobre la iglesia. Pero estamos pidiendo al revés. ¿Sí me entiende? Y muchos dicen, queremos avivamiento, pero no conocen al Espíritu. No le dan lugar al Espíritu. No hay profecía dentro de las iglesias. No hay ese despertar profético. Porque no estamos metidos con el Espíritu de Dios. No tenemos esa comunión. Dice la Escritura, 1 Corintios capítulo 2, versículo 4 al 5. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Dice el apóstol Pablo claramente, mi palabra no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Hoy día, hermano, se busca más entretener a la iglesia, hacer show en las iglesias, hacer evento tras evento para distraer a la iglesia, engañarlos de que hay un mover del Espíritu y la iglesia sale igual. Lo único que se vive es una emoción espiritual. Es una emoción que se crea dentro de la iglesia. Ah, estuvo bonito, estuvo muy avivado, pero ¿de qué salió? Saliste igual. Porque no hay dones, no hay unción, no hay poder de liberación, no hay restauración, no hay nada. Los pastores hoy día se la viven de evento tras evento. ¿Para qué? Para distraer a la iglesia. Sus palabras ya no son llenas de poder, son pura palabra persuasiva. Son puros animadores hoy día. ¿Se me entiende? Desgraciadamente se está viviendo este tiempo de apostasía, pero también se está viviendo el tiempo de la frialdad dentro de las iglesias. Aunque dicen tener avivamiento, pero no es un avivamiento real porque es pura emoción. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está la unción? ¿Dónde está la transformación? ¿Dónde está la voz profética de Dios en las iglesias? Dice la Escritura, versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Que la iglesia viva anhelando moverse en el poder de Dios, en los dones, en la liberación. Que la iglesia que viva moviéndose en los milagros. Hoy día ya no hay muchos milagros, hermanos. Yo diario le pido a Dios, Señor, manifiesta tus milagros en mi vida, en mi casa, en mi familia. Hasta hoy día te puedo decir, hermana, yo he visto milagros en mi vida. Y día tras día veo milagros en mi casa, en mi familia. ¿Sí me entienden? Pero salgo a la calle y me encuentro lo mismo todo el tiempo. No hay despertar del Espíritu, no hay mover del Espíritu. No hay palabra profética en la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque no hemos creído a lo que fue escrito por el profeta Joel: y derramaré de mi espíritu en aquellos días. Yo estoy esperando cada día un mover del Espíritu. La iglesia tiene que vivir anhelando un mover del Espíritu en su vida. Yo le digo, Espíritu Santo, guíame,
en mis caminos, porque no quiero hacer mi voluntad. Quiero hacer lo que mi Padre me dice. Espíritu Santo, enséñame los caminos por donde debemos seguir. Cuando tú le pides eso, tú te vas a dar cuenta que tu vida va a empezar a cambiar. Tu actitud va a cambiar, tu testimonio va a cambiar, tu fe se va a acrecentar a cada momento, porque estás creyendo en el Espíritu de Dios. ¿Sí me entiendes? El cristiano vive, Señor, ¿cuándo me vas a bendecir? Dice el Señor, yo te quiero bendecir, pero necesito que esté mi Espíritu contigo, porque Él es el que te lleva las bendiciones que yo tengo para ti. Él es el que te va a mostrar cómo recibir las bendiciones. Él es el que te va a enseñar cómo producir las bendiciones en tu vida. Porque Él es el que te va a dar la unción, el poder, para que tú tengas los milagros que quieres en tu vida. Amén. Por eso el apóstol Pablo dice claramente: ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de el Espíritu Santo, pero también de poder. Necesitamos poder, pero necesitamos al Espíritu Santo. No puede ser un cristiano a medias. No puede ser un cristiano que se conforme solamente con vivir de la esperanza, sino con vivir de la convicción. Vivir de los anhelos convertidos en realidad en tu vida. Que tú puedas transformar los ambientes, que puedas crear bendición tras bendición para ti, para tu familia, pero también para la gente. Tú eres un cristiano llamado a establecer el reino de Dios verdaderamente en este mundo. Tú fuiste llamado para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú eres ese cristiano, esa cristiana, pero tienes que despertar, entenderlo, porque si no lo haces, otro va a tomar tu lugar y al rato te vas a estar lamentando porque dices: yo quisiera haber hecho eso, yo quisiera que el Espíritu me moviera. Pero ¿cómo vas a querer que el Espíritu te mueva si tú no te mueves con Él? Tú no le buscas, tú no te metes en la presencia de Él para que Él esté contigo. ¿Cómo quieres que el Espíritu te mueva? Dígale que está a su lado: el Espíritu no usa pasivos. Amén. Es en serio, hermano. El pueblo de Israel vivía bajo las costumbres. Se habían conformado a las leyes que daban los fariseos. Las leyes de Dios, pero también las leyes que ellos estaban introduciendo en el pueblo de Israel. ¿Cuáles eran esas leyes? Las tradiciones, hermanos. Jesús se los dijo claramente: vosotros quebrantáis los mandamientos de Dios por vuestras tradiciones. Hoy día las iglesias son tradicionalistas. Se dicen ser modernas. Y las iglesias modernas dicen que no son tradicionalistas. Déjame decirte, esas iglesias son las que se están volviendo más tradicionalistas. En serio. Esas iglesias modernas se jactan de muchas iglesias que andan, perdón por lo que voy a decir, que andan en los pueblos, que dicen que son tradicionalistas porque andan con faldas largas, no se pintan nada. Se burlan de ellas. Pero déjame decirte que esas iglesias modernas son más tradicionalistas que ellos. ¿Sabes por qué? Porque están festejando el día del papá, están festejando el día de la mamá, están festejando el día del niño. Cada evento lo están haciendo dentro de las iglesias, adornan sus iglesias con globos, adornan las iglesias conforme al motivo. Y son tradicionalistas, están quebrantando la ley de Dios, están quebrantando cosas que Dios estableció en su palabra, metiendo tradiciones a la iglesia. Hay un dicho en el mundo que dice: dale al pueblo lo que quieres y lo vas a tener tranquilo. Y eso lo usan los grandes líderes mundiales. Dale al pueblo lo que quiere y lo vas a tener tranquilo. Dales programas donde ellos se mofen, se burlen de todos y tienes a la gente tranquila. ¿Se me entiende? Es lo que hacen hoy día los pastores, hermano. Dale a la iglesia lo que quiere y la vas a tener tranquila. Quieren tradiciones, mételes tradiciones y van a estar contigo. Se va a llenar la iglesia. Evento tras evento, tras evento, tras evento. Dime, ¿para qué quieres tanto evento? Si no hay poder de Dios. Y a la mera hora todos se van a ir al infierno. Porque mira sus vidas vacías, huecas.
Salen de la iglesia, mucho cristiano allá anda afuera, hablando palabras obscenas, groserías, adulterando, fornicando, haciendo cosas del mundo, avergonzándose de hablar de Cristo. Y están en evento tras evento, y sin embargo allá afuera son más mundanos que la gente. ¿Sí me entiendes? Eso es lo que está sucediendo porque no hay mover del Espíritu de la iglesia, y porque la iglesia no está buscando al Espíritu Santo. ¿Para qué me sirve? Muchas veces se pregunta en la iglesia, ¿para qué me sirve el Espíritu Santo? Déjame decirte, Jesús dijo claramente, porque yo lo enviaré para que esté entre ustedes. La iglesia no puede estar vacía del Espíritu. Nuestros niños no deben de estar vacíos del Espíritu. Tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Pero cuando se van a llenar si nosotros como adultos no estamos llenos? ¿Qué les vamos a dar a nuestros hijos? ¿Qué les estamos legando? ¿Qué camino estamos marcando para sus vidas verdaderamente? Me da tristeza hoy día, y se los dije apenas allá en el grupo. El papá, la mamá, se levantan, hijos, vámonos a la iglesia. ¡Pum! Vamos a alabar a Dios, vamos a la iglesia. Y los hijos a regañadientes salen con papá y mamá. Llegan a la iglesia, papá y mamá cantan, alabanzas, se mueven, y los hijos distraídos por otros lados. Porque piensan los papás que los hijos son cristianos. Discúlpame, tu hijo no es cristiano hasta que no entienda lo que es verdaderamente ser cristiano. Tú mismo te engañas pensando que tu hijo, por venir a la iglesia, y es cristiano. ¡Mentira! Por favor, los niños, que no se distraigan. ¿Sí me entiende? Al niño le tienes que estar moviendo. Ándale, canta, ándale, haz esto, párate. Y tuercen la boca, se voltean por acá los hijos porque no saben a lo que vienen a la iglesia. Cuando los hijos crecen, papá, mamá, bye bye. Tú vete a tu iglesia y yo me voy con mis amigos. ¿Sabes por qué? Porque nunca cuidaste el caminar de tus hijos. Nunca los guiaste. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. No instruimos a nuestros hijos, no los guiamos, no les enseñamos cómo orar, no les enseñamos a tener intimidad con el Espíritu, con Dios, no les enseñamos cuál es el poder de Dios, no los guiamos a buscar a los dones del Espíritu. ¿Por qué? Porque papá y mamá están vacíos, porque no tienen nada que dar. Esa es la realidad de la iglesia hoy día, hermanos. Esa es la verdadera realidad. ¿Piensas que porque ya veniste a la iglesia y ya te salvaste? No, hermano. Tienes que ser pininos. Dice la Escritura que debes de perseverar. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿En qué debes de perseverar? En tu vida espiritual, en tu crecimiento espiritual, en todo lo que Dios está demandando. ¿Ok? Pero bueno, ahí le va. Hay una regla de cómo se manifiesta el Espíritu Santo hacia el creyente, que debemos conocer nosotros. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 11. Abra su Biblia. No porque el Espíritu Santo se esté moviendo aquí en la iglesia quiere decir que está contigo. ¿Ok? Recuerde que en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 2 dice: y en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Amén. El Espíritu se movía, pero todavía no hacía nada del Espíritu, solamente era su presencia. Amén. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No porque ya se esté moviendo en la iglesia y el pastor diga que se está moviendo, quiere decir que ya está contigo. Él está esperando ver quién es digno de que Él repose en su vida. Él está esperando ver el templo preparado para recibirte, tu cuerpo que esté en santidad, que esté limpio, que esté dedicado a Él. ¿Sí me entiendes? Para que Él pueda morar en ti. Yo sentí el Espíritu. Sí, lo sentiste, pero no está en ti, porque no reposó en tu vida. Amén. Y esa es la realidad. Engañamos a la iglesia. ¿Sintieron el Espíritu? Sí, amén, qué padre, pero no está en tu vida. ¿Por qué? ¿Cuál es el resultado de tener al Espíritu en tu vida? Dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, ¿verdad?
Eso es el resultado de que el Espíritu está en tu vida. Pero sin embargo, date cuenta el fruto que tienes verdaderamente. Date el fruto que hay en los cristianos hoy día. Cristianos afanados, cristianos de cristal. No les puedes decir nada por tú. Ya se deshacen. ¿Sí me entiendes? Esa es la realidad de la iglesia hoy día, hermanos. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahora, ok, viene el Espíritu. Él quiere darte cosas, pero el Espíritu se va a manifestar en tu vida de varias maneras. Yo le voy a hablar de 4 importantes. 4 manifestaciones que vienen a su vida, de las cuales usted debe entender perfectamente cada una de ellas para saber el propósito que tiene el Espíritu en ese momento sobre ustedes, según Él se mueva en su vida. ¿Ok? Por eso le digo, muchas veces los pastores, las iglesias satanizan el mover del Espíritu porque desconocen sus manifestaciones. ¿Ok? Le voy a hablar de ellas. Aceite, fuego, agua y vino. 4 formas de cómo el Espíritu se manifiesta. Agua, aceite, vino y fuego. Muchas veces dicen, en pan. No, hermano, en pan. No. El pan es Cristo. Amén. Tenemos que aprender a diferenciar. Muchas veces dicen, es que es el pan y el vino el Espíritu Santo. No. El pan y el vino representan también la muerte y el sacrificio de Jesús que dio en la cruz del Calvario. Amén. Esa es una que no hay que confundir con el vino que es derramado por el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces yo quiero que usted se prepare hoy, que entienda bien qué es lo que va a pasar, cómo se ha manifestado el Espíritu. Y como usted no lo ha entendido, el Espíritu se tiene que apartar, porque no puede estar donde hay ignorancia. Amén. Donde no se le conoce, donde no has tenido un encuentro con Él, donde no estás preparado. ¿Ok? Vamos a hablar del aceite. Diga conmigo, el aceite es la unción. Amén. Y la unción es multiforme. Yo tengo que entender primero ese propósito del Espíritu. El Espíritu es aceite y se derrama conforme a la unción que Él va a darnos a cada uno de nosotros. ¿Ok? Vaya conmigo a Lucas capítulo 4, versículo 14. Si recordamos, el apóstol Pedro, cuando dio su discurso, citó al profeta Joel. Y en aquellos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Quiere decir que Él va a derramarse sobre todos los que estén preparados para recibirlo. Sea hombre, sea mujer, sea anciano, sea niño. Amén. El Espíritu se va a derramar, pero tienes que estar preparado. Dice la Escritura, Lucas capítulo 4, versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Se derrama para que tú tengas poder. Amén. Pero tienes que entender que el Espíritu, cuando viene y te va a dar poder, es porque se manifiesta a través de aceite. Muchas veces has sentido como si tuvieras aceite en los labios, como si tuvieras aceite en las manos cuando estás orando, cuando estás adorando. Es porque el Espíritu en ese momento te está dando poder. Amén. Cuando habla de poder, está hablando del dunamis, de los actos milagrosos que Él quiere que tú empieces a hacer. Porque el primer milagro que el Espíritu Santo te da es su presencia. Ese es el primer milagro, que es el poder transformador. Algo que después se lo voy a predicar. El poder transformador. No quiere decir que cuando Él venga, ¡pum!, ya te transformó. No. Él te va a dar, te va a llenar, porque Él quiere transformar tu vida. Pero tú eres el responsable o la responsable de que esa transformación suceda. Amén. Muchas veces queremos que el Espíritu Santo haga todo. Queremos que Dios haga todo. Queremos que Jesús haga todo. Amén. El endemoniado, cuando corrió a los pies de Jesús,
es porque no soportaba ya lo que tenía dentro, lo que estaba mal en él. Por eso corrió contra su voluntad, contra la voluntad del que estaba dentro de él. El endemoniado corrió a los pies de Jesús porque necesitaba ser libre. Ya no aguantaba más la condición. ¿Sí me entiende? Cuando Jesús lo liberó, ¡pum!, fue cambiado en otra persona. Quiere decir que volvió a ser como él era antes, fue restaurado. ¿Sí me entiende? Porque él decidió ya no tener ese demonio en su vida. Él decidió el cambio cuando vio a Jesús. Usted, cuando viene el Espíritu Santo, tiene que decidir aceptar el cambio, la transformación, porque no todo lo va a hacer el Espíritu Santo. Por eso la iglesia vive engañada. Ya vino el Espíritu, ya me transformó. No, Él te va a enseñar cómo transformar tu vida y tú eres el responsable de la transformación. Yo le voy a decir una cosa. ¿Cuántos cristianos hay hasta hoy día? Ya tienen años y siguen hablando groserías. A ver, ¿dónde está la transformación? ¿Quién es el responsable de la transformación? Es usted. Usted decide si sigue hablando groserías o habla diferente. Usted decide si sigue fornicando o deja de fornicar, porque el Señor le muestra lo que tiene que hacer, pero usted es el responsable de esa transformación. ¿Sí me entiende? Ok. Entonces dice la Escritura, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. ¿Por qué vino con ese poder? Para que se difundiera la fama de Jesús, para darlo a conocer de que Jesús estaba siendo usado por el poder de Dios a través del Espíritu para hacer milagros, empezar a hacer cosas diferentes que la gente no había visto. ¿Ok? Ahora, vayan conmigo, ahí mismo, el versículo 18 y 19. Mismo Jesús dio testimonio de cómo llegó ese poder a su vida. ¿Cuál era el propósito de que el Espíritu se derramara en ese momento? La unción viniera sobre de él. Amén. Dice la Escritura, Lucas 4, 18 y 19, el Espíritu del Señor está sobre mí, vino con poder a mi vida, con poder llegué a Galilea, empecé a hacer señales, milagros. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha llenado de aceite, me llenó de unción. ¿Con qué propósito? De usar ese poder, esa unción para esto, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Si usted recuerda predicaciones que ha escuchado acerca de lo que es la unción, el propósito de la unción y cómo se usaba la unción es para sanar, el aceite, perdón, es para ungir a los enfermos, ungir a reyes, ungir a los muertos. ¿No es así? La Biblia nos muestra que para eso era el aceite. El aceite, cuando viene para dar para tu vida, que es el Espíritu, que es la unción, viene para que hagas esto, para que sanes a los quebrantados de corazón. La unción que el Padre te da a través del Espíritu es para que la derrames sobre aquellos que tienen una necesidad y pueden ser sanados. ¿Dónde van a ser sanados? Aquí, en el alma. Tenemos que sanar el alma de la iglesia, el alma de la familia, el alma de cada hermano, de cada hermana. Hoy día muchos todavía viven bajo aflicción, no perdonan, no olvidan. Tú los oyes hablar y te das cuenta, porque Jesús dice que por los frutos seremos conocidos. La iglesia vive engañada. Ya Cristo me liberó, no es cierto. Te sanó una vez, pero te volviste a herir. Volviste a abrir la herida, te olvidaste de la unción que te sana, que te libera. Necesitamos esa unción que el Espíritu derrama. Él sabe perfectamente cuál es tu necesidad, pero tú no dejas que el Espíritu supla tu necesidad. Primera, porque no le conoces. Segunda, porque no sabes cómo se manifiesta. Él, cuando viene a tu vida, tienes una aflicción aquí, el Espíritu te toca y tú empiezas a llorar. ¿Sabes por qué? No es porque te acuerdas del dolor que estás viviendo, de la aflicción, sino porque el Espíritu Santo está derramando tu aceite para que tú seas sanado de lo que estás pasando, viviendo, para que Él aligere tu carga.
Amén. Pero a veces no lo aceptamos, nos hacemos los duros. ¿Qué va a decir el que está al lado? ¿Qué va a decir la iglesia que esté yo atendido y ellos alabando a Dios, cantando? Si tú no quitas tus prejuicios y le das libertad al Espíritu, nunca vas a ser libre verdaderamente por la unción que Él derrama. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esa es la verdad que necesitamos como iglesia, hermano. ¿Cuál es otra característica que el Espíritu va a hacer en tu vida? Primera de Juan capítulo 2 versículo 27. La unción es poder. Yo le decía, la unción también es multiforme. Por eso sana, por eso libera, por eso restaura, pero también trae revelación. Amén. Primera de Juan 2, 27. Dice la Escritura, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Si tú ya recibiste la unción, si tú ya recibiste el aceite, entonces va a permanecer en ti. Pero si no has recibido la unción, ¿cómo va a permanecer algo que no tienes? Cuando tú la recibes, va a permanecer, y dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. No quiere decir que hagas a un lado al pastor, a la Biblia. No vas a ser un sábelo todo. Te está hablando de prudencia, que entiendas que es tiempo de que el Espíritu te enseñe. ¿Se acuerdan de lo que dice de San Juan capítulo 16 versículo 13? Les hace falta leer los libros. Dice, pero cuando Él venga les hablará, les enseñará todo lo que el Espíritu oye allá arriba. Cuando el Espíritu viene a tu vida, Él te va a enseñar, te va a hablar todo lo que está sucediendo allá arriba, todo lo que el Padre quiera revelar a la iglesia, a tu vida, a tu familia, a algún hermano, a alguna hermana. El Espíritu va a venir, te va a hablar y te va a enseñar para que tú puedas hablar y llevar a cabo las cosas de Él. ¿Sí me entiende? Por eso dice, y nadie os enseñará. El único que te va a revelar es el Espíritu Santo. Dice también, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Tienes que permanecer en esa unción, tienes que permanecer con el Espíritu Santo en esa comunión, tienes que entrar en esa intimidad con Él. ¿Dónde está la unción del Espíritu en la vida de muchos? No la tenemos. Se ha dejado de perseverar en los milagros. Se ha dejado de perseverar en los dones. ¿Para qué me sirve un don si no me hacen caso? Déjame decirte, no es que te haga caso a la gente, es que cuando tú tienes la unción del Espíritu, el Espíritu te va a dar fama, el Espíritu te va a acercar a la gente, no tú a la gente. ¿Sí me entiendes? Pero no dejas que el Espíritu se mueva, lo obstaculizas por tu mente, por tu forma de pensar, porque no entiendes cómo Él se mueve. Y cuando Jesús llegó a Galilea, su fama se difundió. ¿Por qué? Porque el Espíritu estaba sobre Él y el Espíritu lo dio a conocer a la gente. San Juan capítulo 10 dice claramente, hay otras ovejas que debo traer. Jesús es el que te va a acercar a la gente, no tú vas a ir a la gente. ¿Sí me entiendes? También tienes que salir a predicar, yo no digo que no, amén. Pero cuando hablo de señales, hablo de milagros, hablo de unción, la unción es un imán que te va a traer a la gente. ¿Ok? ¿Sí me entiende o no me entiende? Eso es lo que hoy está faltando en la congregación. Credibilidad en el mover del Espíritu. Saber cómo se mueve el Espíritu, saber cómo se manifiesta y cuáles son sus características. Porque dice claramente Jesús, porque mis palabras son Espíritu y son vida. Cada palabra es poder. Es una unción derramada. La gracia se derramó en tus labios. La unción se derrama en todo. Todo. ¿Ok? Amén, aleluya. Mire, vaya conmigo a Proverbios 1:23.
Escuche lo que dice el Espíritu a través de Salomón. Proverbios 1:23. ¿Ya lo tiene? Ok, dice: volveos a mi reprensión, dice el Señor. Es tiempo de que tu iglesia vuelvas a mí una vez más. Deja de mirar las distracciones. Deja de mirar aquello que te está separando de mí. Vuelve a mi iglesia. Vuelve a mi palabra. Céntrate en lo que yo quiero mostrarte y revelarte. Dice: he aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Ay, Señor, ¿qué va a pasar con la guerra? Ahorita muchos cristianos están haciendo muchas, tonterías en el internet. Prepárense porque ya viene la tercera guerra mundial. Y prepárense porque va a pasar esto. Déjame decirte una cosa, dice claramente: yo les voy a revelar por medio de mi espíritu. Porque para eso es la unción, para revelar. Para que tengas poder. Para que camines en luz y no en tinieblas. Pero si no tienes al Espíritu, ¿cuándo vas a tener esa unción? Es que la unción es para solamente el poder. No, nada más para eso. La unción es multiforme. ¿Quieres tener prosperidad? Necesitas unción. ¿Amén? ¿Quieres un milagro de fertilidad cuando eres estéril? Necesitas unción. Para eso es la unción del Espíritu. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo cierres la puerta, por favor? Para eso es la unción, hermano. Pero como no la sabemos, estamos atados de manos. No sabemos para qué es la unción del Espíritu. Para eso es el Espíritu, la unción, el aceite. Por eso se manifiesta el aceite en la vida de muchos. Yo quisiera más ese aceite, hermanos. Pero como dice el apóstol Santiago: a ver, los ancianos unjan con aceite a los enfermos. Ahí va el cristiano comprando sus botellitas de aceite porque carece de la unción del Espíritu. ¿Por qué cree que el apóstol Santiago les dijo eso a los ancianos? No para que compren aceite de oliva, sino para que se metan en el poder del Espíritu. Para que la unción, el aceite que el Espíritu ponga en sus manos. Jesús dice claramente: pondrás las manos sobre los enfermos y sanarán. Nunca dice Jesús: vas a agarrar aceite, la vas a frotar en tus manos y las vas a poner sobre los enfermos y van a sanar. No, dice claramente Jesús: estas señales seguirán. Las señales son unción, son aceite. Amén, amén. Pondrás las manos sobre el enfermo y sanará. Amén, aleluya. Santiago lo dice: unjan con aceite a los enfermos. ¿Dónde está el aceite? En tus manos. Está en el Espíritu cuando viene a tu vida. Amén, aleluya. Pero como no tienen el Espíritu, por eso corren por sus botellitas de aceite. Y tienen el aceite los pastores. Y tienen el aceite los ancianos. Y andan embadurnando a medio mundo. Pero no hay milagros. Porque el aceite no hace milagros. Es la unción del Espíritu. Amén, aleluya. Y muchos le ponen la fe en el aceite y no en el Espíritu. ¿Sí me entiende? Se están idolatrando también, hermanos. Esto se llama idolatría. ¿Ok? ¿Ya entendió o no entendió? Amén, amén. Segundo, el fuego. ¿Por qué se manifiesta en fuego el Espíritu Santo? Ahí le va. El fuego desciende cuando oras, cuando ofreces tu sacrificio a Dios. El fuego viene para purificar tu vida, para recibir tu ofrenda que le das a Dios. Primera de Tesalonicenses 5:19. Amén. Primera de Tesalonicenses 5:19 dice: no apaguéis al Espíritu. ¿Por qué dice no apagar? ¿Ya entendí? Apagues al Espíritu. Aviva el don, dice el apóstol Pablo. Aviva el don. Cuando dice aviva, quiere decir que lo enciendas más, que arda, que sea un anhelo más fuerte en tu vida. El Espíritu es fuego. En Hebreos dice claramente: porque Dios es fuego consumidor. Cuando Dios desciende con fuego es porque manda el Espíritu.
para tomar, para purificar, para consumir, para hacer muchas cosas. Por eso cuando estás en la alabanza, estás orando, de repente sientes mucho calor, un calor fuerte, que estás casi resoplando. ¿Por qué? Porque es el Espíritu que está queriendo hacer cosas en tu vida. ¿Por qué viene el fuego? ¿Para qué sirve el Espíritu en forma de fuego? Lo voy a decir. Hechos capítulo 2, versículo 2 y versículo 3. Escucha lo que dice. Y de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Se acuerda que Juan el Bautista dio testimonio diciendo, y cuando Jesús venga, Él vendrá con Espíritu Santo y fuego? Muchos hombres, ¿verdad?, dicen que en esta parte es donde viene Jesús con el Espíritu Santo, pero también habla de sufrimiento. Es mentira. Cuando habla de fuego, quiere decir, viene a purificar la iglesia. Viene a bautizar. El primer propósito del fuego es purificar. Segundo, manifestar que fuiste lleno. Quiere decir, fuiste bautizado del Espíritu. El fuego significa o simboliza bautismo. Amén. Porque te ha purificado, te ha tomado por digno o digna de que pueda reposar en tu cuerpo, porque estás preparado para Él. Amén. Y Él termina de purificarte para que Él pueda reposar verdaderamente en ti. Dice el apóstol Pablo, ¿o qué no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Amén. ¿Y qué se ofrece en un templo? ¿No son sacrificios? ¿No son ofrendas? Tu cuerpo debe estar preparado para eso, para el Espíritu. Nuestros hijos tienen que estar preparados para eso, hermanos. Qué triste es ver que nuestros hijos se están perdiendo. No hay vida de oración. Y te digo una cosa, tus hijos te engañarán que oran, pero date cuenta del fruto que hay en tus hijos. ¿Sí me entiendes? Es ahí donde tú te vas a dar cuenta realmente qué intimidad tienen con Dios, o solamente te están engañando. Mira los frutos de tus hijos, hermano. El cambio en su forma de hablar, de cómo se comportan, de cómo te tratan. Cuida el templo de tus hijos, hermano. Entonces dice, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban asentados. Dime, hermano, ¿eso está pasando hoy en día en las iglesias? ¿Hay un mover fuerte del Espíritu, un viento recio que llena las iglesias? ¿Se está sentando el Espíritu Santo sobre la iglesia con fuego? ¡No! El Espíritu Santo no va a estar donde hay una tradición, donde se vive tradición tras tradición, hermano, evento tras evento para distraer al cristiano. El Espíritu lo que necesita es santidad, convicción. ¿Sí me entiendes? Convicción de lo que tú realmente estás haciendo y a quién se lo estás dando. Eso es lo que busca el Espíritu Santo. Él es celoso, no se da tan fácil. Por eso dice que Él se da como quiere y a quien quiere. Así es Él. ¿Estás preparado? Él viene a tu vida. Ahora, vayan conmigo a Éxodo 3, capítulo 3, versículo 2 al 3. Porque hoy en día ya no hay visiones en la iglesia. Una cosa es la revelación, otra cosa es la visión. Éxodo capítulo 3, versículo 2 y versículo 3. Dice la escritura: y se le apareció el ángel de Jehová. ¿A quién se le apareció? El ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? ¿Quién es el ángel de Jehová? Santo Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios. La iglesia no conoce el lenguaje de Dios. Por eso cuando hablamos de algunas palabras que están en la Biblia, dice la iglesia se queda callada y no sabe ni qué, porque no conocen el lenguaje de Dios. Amén. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza.
Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande ¿qué? Visión. Una cosa es revelación y otra cosa es visión. Hoy día escasea la visión dentro de las iglesias. Ya no hay visión. ¿Sí me entiendes? ¿Y sabes dónde se mueve esa visión? En los profetas. Los profetas están careciendo del Espíritu. No hay visión, no hay revelación en la vida del profeta. ¿Cómo va a profetizarle a la gente? ¿Sí me entiendes? Pero bueno. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. Porque ¿por qué causa la zarza? No se quema. El Espíritu Santo en forma de fuego te va a dar visión. Amén. Para eso es el fuego del Espíritu. Primero, para bautizarte, para purificarte. Pero también para que recibas visión. ¿Ok? Vale conmigo, Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 36 al 39. ¿Se acuerda usted de Abel y Caín? Ok, en Génesis capítulo 4, ¿verdad? Nos habla de Abel y Caín. Que cuando ellos llegaron a ofrecerle sus ofrendas a Dios, Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero la ofrenda de Caín la miró con desagrado. Amén. Desde el inicio de la creación nos damos cuenta cómo Dios, escuche bien, mira la ofrenda que traemos cada uno de nosotros a la iglesia. ¿Con qué corazón venimos delante de Él? ¿Se me entiende? ¿Con qué espíritu venimos delante de Él? Dice, Primera de Reyes 18, 36 al 39. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto o el sacrificio, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, se hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme ahora, oh Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Amén. Amén. Cuando tú vienes con ese corazón dispuesto para ofrecerle lo mejor de ti a Dios, no vienes con el pesar de que ay, otra vez la misma alabanza, ay, otra vez vamos a cantar. No, hermano, cuando tú vienes dispuesto a darle a Dios lo mejor, con ese corazón agradecido de gozarte de su presencia, cuando tú oras, entras en la oración con Él, en serio, mostrándole lo que tienes para Él, el fuego del Espíritu viene a tu vida. ¿Por qué la iglesia hoy día está fría? Porque no hay anhelo, porque no hay agradecimiento. Vienen por venir, no vienen a darle a Dios su ofrenda. ¿Sí me entiende? Eso es lo que está sucediendo. Movidas por la emoción solamente, es lo que pasa. Pero no hay fuego del Espíritu. No hay despertar, no hay avivamiento. Avívanos, avívanos, nos dice el Señor: avívate primero tú. Avívate. Que nazca el anhelo de estar en mi presencia verdaderamente y no hipocresía. Que haya ese anhelo en tu corazón de darme lo mejor de ti. Y no vengas con quejas primero. Dame lo que yo te pido. Y entonces yo haré contigo lo que tú quieres. Pero la iglesia sale vacía, hermanos. ¿Sí me entiendes? Y le voy a dar otro más. ¿Qué es lo que hace el fuego del Espíritu con usted, hermano? Éxodo 14, 24.
Si usted recuerda la palabra de Dios en 2 de Crónicas 20:20 dice claramente, no hay para qué pelear, pues la batalla es del Señor. ¿Quién estaba hablando en ese momento? Era Jaziel. Estaba profetizando, porque el Espíritu de Dios vino sobre él. Cuando el Espíritu Santo viene sobre tu vida, te va a profetizar, te va a decir, no temas más porque yo tengo cuidado de ti. No temas más de tus enemigos porque yo los haré esparcirse. No se acercarán y te tocarán. Pero como no tenemos comunión con el Espíritu, no le dejamos que la voz profética venga a nuestra vida, no sabemos lo que Él va a hacer. Y la iglesia sigue viviendo en la zozobra. Dice la Escritura, Éxodo 14:24. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Dios mira a través del fuego del Espíritu a tus enemigos, y Dios va a trastornar a tus enemigos. Pero tú necesitas tener ese fuego de Dios en tu vida para que Dios pueda obrar a favor de ti. Amén. Amén, amén. Por eso la iglesia hoy vive espantada, vive con temor, con miedos, porque no conoce lo que el Espíritu puede hacer por ti. Amén. Wow. No impongas con ligereza las manos, porque tu fuego se puede apagar. Ten cuidado. Júntate con sabios y serás sabio. Júntate con los que tienen más unción y va a fluir más la unción en tu vida. Amén, aleluya. Amén. Amén, amén. ¿Por qué? Porque déjame decirle, hay hombres y mujeres que se dedican a robar las bendiciones de los cristianos. Se dedican a quitarte la unción. La unción se mueve por misericordia. Amén. Quiere decir que obra a favor de la gente cuando tiene una necesidad. Pero también te pueden quitar tu unción. Ten mucho cuidado. ¿Cómo crees que el Espíritu nos la dio? Sí, pero te la dio para que la guardes, para que la procures que siga avivada en tu vida, no para que la dejes perder o se apague. Para eso es el fuego del Espíritu, hermanos. Para traer visión, para bautizar al cristiano, para purificar al cristiano. Amén. Para que puedas recibir más del Espíritu, pero también para que tengas visión, para que te muestre. ¿Ok? Para eso es el fuego del Espíritu, hermanos. En agua, vamos a ver. Cuando viene manifestado en agua, trae reposo, descanso, te sacia de todo bien. Salmo 23, versículo 2. Creo que todos se lo saben, ¿verdad? Salmo 23, versículo 2 dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo. Lo primero que busca el Espíritu Santo es darte reposo, darte paz, porque estás muy agitado, tienes muchos problemas, estás desesperado, desesperada. Marcos 6:30 dice claramente: y cuando los discípulos llegaron bien animados, Señor, mira, en tu nombre hicimos esto y acá y allá. Y Jesús les dijo: espérense, vayan a un lugar desierto, coman y reposen, porque venían muy eufóricos. También necesitamos reposo en medio de la euforia que vivimos del poder del Espíritu. Amén. Y el Espíritu lo primero que te va a dar es reposo. ¿Cuántos de nosotros necesitamos descansar en el Señor? Ay, Señor, hazme descansar en ti, dice el Señor, por eso manda mi Espíritu, para que Él te dé reposo. Pero como no oímos la voz del Señor, no entendemos el lenguaje del Señor, le seguimos diciendo: Señor, dame reposo. Jesús dice: todo el que esté cargado y trabajado, venga a mí, que yo os haré descansar. Vengan a mí y conozcan a mi Espíritu, y mi Espíritu les va a dar reposo. La iglesia vive así, hermano, estresada, enferma de los nervios, porque no tienen el Espíritu. A mí me llegó a pasar una vez, se los he dado de testimonio. Tanto era mi preocupación, mi afán por la obra, por hacer muchas cosas para Dios, que me olvidé del Espíritu. Me conformé con lo que había recibido de Él, y a raíz de eso me empecé a enfermar de los nervios, a tener problemas emocionales en mi sistema nervioso.
Tuve que reconocer que le había yo fallado al Espíritu Santo. Tuve que pedirle perdón y Él me restauró. Entonces, hermano, lo primero que busques es que tengas reposo. Por eso, cuando tú estás en la presencia de Él y te dejas mover por Él, y comienzas a sentir como si algo bajara como agua, a sentirte fresco, es porque Él te está dando reposo. Número 2. San Juan capítulo 4, versículo 14 y 15. Tantas alabanzas hay acerca de este mover del Espíritu, del agua del Espíritu, que cuando lo cantamos y entendiéramos lo que le estamos cantando, wow, sucederían milagros en medio de la alabanza. Amén. Dice la Escritura, San Juan 4:14: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Quiere decir, no vivirá ocupado, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Imagínese, hermano, que el Espíritu constantemente lo esté moviendo, lo esté saciando. Todo el tiempo de su vida usted viva en paz, en tranquilidad. ¿No le gustaría? Amén. Señor Espíritu Santo, quiero que seas una fuente en mí. Quiero que me llenes. Enséñame a vivir en tu reposo. Quiero conocerte más. Dice, versículo 15: la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. ¿Quieres el agua de Dios? Se llama Espíritu Santo. Necesitamos cantarlo aquí. Yo por eso siempre les he dicho, busquen al Espíritu Santo. Búsquenlo. Por eso Él se da como quiere y a quien quiere, el que conoce la necesidad. Ustedes lo han sentido de diferentes maneras, pero no conocían todo esto. San Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Esto es lo que se ha dejado de predicar en las iglesias, hermano, porque se ha perdido la visión del Espíritu. San Juan capítulo 7, versículo 37 al 39 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, para eso es el Espíritu Santo, para que tengas reposo. ¿Por qué cree que cuando ministramos lo primero que decimos, ahora recibe el reposo? Viene el reposo y tu vida se tranquiliza, porque tenemos el Espíritu y conocemos lo que el Espíritu puede ser en tu vida. Amén. En tu casa, dale reposo a tu familia, a los tuyos, en el trabajo. Y estas señales seguirán a los que creen. Y ellos salieron y hablaron, predicando y enseñando. Y el Señor iba con ellos, respaldando la palabra que ellos hablaban con señales. Para eso es el Espíritu Santo, hermano. No seas uno más con pura palabrería humana. Sé uno que sea portador del Espíritu y del poder, como dice el apóstol Pablo. Amén. Amén. Ahora vamos a algo que la iglesia sataniza, los pastores satanizan: el mover del Espíritu Santo en vino. Hechos capítulo 2, versículo 12 y 13. ¿Ven? Hechos capítulo 2, versículo 12 y 13. ¿Por qué satanizan esto? Porque no conocen este mover y porque no quieren
Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. ¿Qué significa mosto? Es vino. Amén. La gente se burlaba. Míralos, ya están borrachos. Míralos, por eso hablan así, porque están borrachos, no se les entiende nada. ¿Verdad? Y los pastores satanizan eso. Es que eso no es de Dios, en las iglesias no debe ver eso. Está negando lo que el Espíritu puede hacer. Amén. Y sin embargo han predicado lo que dice el libro de Efesios, cuando el apóstol Pablo habla claramente. Que no tomen vino, antes bien sean llenos del Espíritu. ¿Para qué dicen que sean llenos del Espíritu? Que no tomen vino si no saben lo que está diciendo el apóstol Pablo en ese momento. Cuando el Espíritu Santo viene en forma de vino, ¿sabes para qué es? Es para cambiar tu lamento en gozo. Es para cambiar ese dolor, esa tristeza, por alegría, por gozo en tu vida, hermano. Para eso es el vino del Espíritu. Pero no lo saben. El sufrimiento, el dolor te lo va a calmar, te va a anestesiar con eso. Va a hacer que se ha quitado de ti y te va a empezar a dar gozo, alegría. ¿Y saben que eso le pasa más a las mujeres? Son las más susceptibles al vino de Dios, porque son las que tienen mayor sufrimiento, más cargas por los hijos, por el marido. Vale, conmigo Efesios capítulo 5, versículo 18 al 19. A ver, yo le voy a preguntar algo. Una persona cuando es seria, vamos a hablar del mundo, ¿no? Una persona cuando es seria, callada, tranquila, reservada, no habla. Pero dale unos tragos y se transforma. Empieza a hablar, a cantar, a bronquear, a hacer todo lo que él no hace cuando está en su juicio. ¿No es así? Ok, ahí le va. ¿Qué dice Efesios capítulo 5, versículo 18 y 19? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos. A ver, no tomes vino, sé lleno del Espíritu. A ver, ¿para qué me sirve el Espíritu? El gozo, el vino transforma a la gente. El Espíritu viene para transformarte. Amén. Para animarte, segunda cosa que hace el Espíritu, primero va a darte gozo, segundo, te va a animar, te va a inspirar para hacer cosas que tú no has querido hacer. ¿Qué dice el versículo 19? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Es ahí donde viene el vino del Señor sobre tu vida, para inspirarte, para animarte, para que hagas lo que no has querido hacer, para que te dé valor, te dé denuedo. Es ahí para lo que sirve el vino del Señor, para dar valor y denuedo. Por eso el apóstol Pedro oraba y decía claramente en el libro de Hechos capítulo 4, en el versículo 30, dice que después de haber orado, vino el Espíritu de ellos y los llenó, el Espíritu Santo y los llenó. ¿Por qué? Porque las palabras del apóstol Pedro fueron: Señor, extiende tu mano para que se sigan haciendo señales y milagros mediante el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Y después de haber orado, dice la Escritura, fueron llenos del Espíritu Santo. Permítenos y concédenos hablar con denuedo. ¿Sí me entiendes? El denuedo te lo da el Espíritu cuando se manifiesta en vino en tu vida. Te va a dar valor, te va a dar gozo. Pero como no sabemos, no conocemos, hermano. Yo quisiera hablarle de la palabra aquel, pero no me animo. Señor, dame de tu vino porque necesito hablarle a aquel. Amén. ¿Se me entiende? Pero como no sabemos, nos quedamos así quietos. ¿Y cuándo voy a hablarle, Señor? Yo tengo ganas de hablarle, pero no sé cómo. Dice el Señor, pídele a mi espíritu. Él te va a ayudar. Te va a dar vino y pum, vas a ir a predicarle. Vas a hablar. Vas a hacer lo que no has querido hacer. Señor, quiero aprenderme versículos, pero no me sale, no los puedo retener. Dice, dile a mi espíritu que te dé vino y vas a ver cómo retienes la palabra en tu corazón. Amén. Amén.
¿Ya saben entonces cómo hacerle para poder retener la palabra? Mira, el Espíritu Santo, necesito de tu vino, dámelo, concédemelo. ¿Ok? Vamos, Hechos capítulo 2, versículo 15 al 21. Vamos a volver a lo que leíamos al principio. Dice la Escritura: porque estos no están ebrios. El apóstol Pedro tuvo que dar testimonio. Mientras aquellos se burlaban diciendo, mira, están llenos de mosto, el apóstol Pedro salió y les dijo, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, son las 9 de la mañana. ¿Cómo van a estar borrachos a las 9 de la mañana? Dice el versículo 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervos en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Ahí quiero hacer una pausa en el versículo 19. Dice la Escritura ahí claramente, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Yo le pregunto, ¿cómo se van a manifestar esas señales en los cielos y en la tierra? Dice Dios, y daré señales. ¿Quiere decir que Dios solito va a hacer las señales en los cielos y aquí en la tierra? No, es a través de ustedes. Amén, aleluya. Reprenden los vientos, ¡pum!, y se hizo la bonanza. ¿Se me entiende? Por eso Dios nos ha dado el poder a través de Jesucristo para reprender. Y hemos dado mucho testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros en los climas. Amén. Para eso es el poder del Espíritu, hermano. No es cierto, ahí dice que Dios no va a hacer señales, por eso vamos a ver las señales de la venida de Cristo. No confundas la palabra. Dice Jesús, están errando porque no conocen las Escrituras y el poder de Dios. Este versículo es para que tú seas usado moviendo señales en los cielos y en la tierra, no para las señales de la venida de Cristo. ¿Estamos claros? Ahora, versículo 20 dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y... Aquí el versículo 20 te está hablando de las señales de la venida de Cristo, que son diferentes a lo que dice el versículo 19. Dos cosas importantes y diferentes. Por eso hay que aprender a entender y a discernir por el Espíritu. ¿Ok? Versículo 21. Y todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Para eso es el poder del Espíritu. Para eso es el vino del Espíritu. Por eso muchos lo satanizan porque no saben el significado. Cuando el Espíritu venga y te tome, hermano, déjalo, que fluya en tu vida. ¿Ok? Deja que Él haga, que Él te mueva, que Él te muestre, que Él te dé visión, que te dé reposo, como Él quiera darte, recíbelo. Y yo te aseguro que tu vida va a cambiar, vas a ser diferente, porque vas a aceptar el cambio del Espíritu, hermano, porque ya le estás conociendo ahora más. ¿Ok? Y por último, quiero terminar con esto. Hechos capítulo 1, versículo 8. Creo que todos sabemos ese versículo, ¿verdad? Pero vosotros recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Judea, Samaria, ¿dónde? Jerusalén y hasta lo último de la tierra. ¿Verdad? ¿Cómo vamos a ser testigos de Jesús si no tenemos el Espíritu Santo? ¿Cómo queremos predicarle a la gente? ¿Cómo queremos hablarles de señales si no están en nuestra vida? No queremos, o más bien dicho, Dios no quiere que seas una iglesia vacía. Dios quiere que seas una iglesia movida en su poder, en su unción. Amén, aleluya, amén. Amén. Que entiendas verdaderamente los propósitos del Espíritu. Porque es fuego, porque es agua,
porque es vino y porque es aceite de vida. Y entonces te aseguro que va a haber un gran cambio. ¿Ok? Pónganse de pie, por favor.